Cristo resucitó. En verdad resucitó. Cristo resucitó. En verdad resucitó. Cristo resucitó. En verdad resucitó. Este quinto domingo de Pascua, llamado de la Samaritana, a causa del Evangelio que se lee y de la propuesta de la Iglesia en este momento que asistimos a la Divina Liturgia, lo hacemos impregnados también de la palabra de Dios, para que nos impregnemos de una palabra de Dios que tiene muchos mensajes, que tiene muchas enseñanzas, pero vamos a detenernos en algunas, pues a fuer de que el bocado sea tan grande nos atragantemos. Vamos por pedacitos. En primer lugar, ¿qué es esto? ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo aparece en esta época de la Pascua? Se nos retrata un momento en el cual el Señor estaba yendo de Judea hacia Galilea y pasa por un pueblo de Samaria. Es decir, vamos de un lugar a otro y en el medio hay un lugar, ¿sí?, que ordinariamente los judíos esquivaban, ¿sí? Es decir, los judíos buscaban no cruzar por Samaria. Era el lugar de los enemigos, era el lugar de esos otros, de esos que nos queremos ver, de esos que no incluiríamos en la lista de invitados de nada, en la cual se pensaría todo lo peor. Sería para los judíos los samaritanos y viceversa, eran esos otros con los cuales no tenemos nada que ver. ¿Y a qué se debía esta confrontación tan álgida? Era a que ambos reclamaban la misma condición. El pueblo judío decía, la salvación viene de los judíos, ¿sí?, como lo dice el mismo Jesús. Es decir, las promesas fueron hechas a Abraham, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Y los samaritanos clamaban lo mismo, solamente que los judíos les echaban en cara de que ellos no eran originalmente del pueblo hebreo, sino que eran de otra gente que se había sumado a una suerte de derivación de la religión hebrea. Entonces, los judíos creen en un solo Dios, los samaritanos creen en un solo Dios. Los judíos se decían descendientes de Jacob, los samaritanos decían descendientes de Jacob. Las promesas, cada cual decía, en Jerusalén es la ciudad santa para los samaritanos, hasta el día de hoy, que siguen existiendo, muy poquitos, pero los hay, es el monte Garizim. Y así, cada una de estas cosas. Había muchos parecidos entre ellos. Sin embargo, eran dos cosas diferentes. Jesús cruza lo que hoy llamaríamos líneas rojas. Hace cosas que los que están alrededor le dicen, pero Señor, o ven algo, se extrañan, les llama la atención y no dicen nada. Los apóstoles se extrañan de verlo hablar con una mujer. Él, un hombre solo hablando con una mujer sola en un lugar público, era una cosa que se dice contraria al decoro, ¿sí? Era una cosa como atrevida. Como estaba él hablando con ella. ¿De qué estaría hablando? Con una samaritana. La samaritana dice, ¿cómo es que tú siendo judío me hablas a mi samaritana? Todos se sorprenden del comportamiento de Jesús. No, y se sorprenden ¿por qué? Porque no era su comportamiento habitual. No es que decir, bueno, otra vez Jesús hablando con una samaritana, otra vez hablando con... No. Ven, y hay algo raro en todo esto, hay algo que llama la atención, que no era la costumbre ni siquiera común de Jesús, que seguía las prescripciones tal como estaban puestas para esa época. Sin embargo, él, que es el Hijo de Dios, está por encima de ellas. Y cuando es necesario ir más lejos, sabe ir más lejos. Y entabla una conversación con esta mujer, que pertenece al pueblo de los samaritanos, digamos así, a un pueblo santo, pero que clama esa santidad, pero que Jesús dice, la salvación viene por nosotros, ustedes siguen un camino falso, los samaritanos. Sin embargo, reconocía en ellos algo que no reconoció en nadie más. Si mal no recuerdan, Jesús más de una vez, cuando venía un pagano, él decía, yo he sido enviado a buscar las ovejas perdidas de Israel. O sea, la misión de él en la tierra no fue proclamar el evangelio por las naciones, sino ir a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.
De hecho, digamos, a duras penas atendía a estas personas venidas de otros pueblos. Sin embargo, a esta samaritana le revela él mismo, cosa que no hace con nadie más. Le revela que él es el Mesías. Todos se preguntaban si era el Mesías, hacían especulaciones, tenían miedo de preguntarle a Jesús, porque era el maestro, porque tenía la autoridad y porque tenía el carácter, ¿sí? Porque pasar por encima del maestro, nadie se atrevía a eso. Y sin embargo, el Señor no solamente le interpela a esta mujer mostrándole sus pecados, sino que ella no se va corriendo ofendida, ni mucho menos, sino que se da cuenta que aquí viene algo más grande. Eres profeta que me has dicho. Y cuando empieza a hablar, sale una discusión religiosa, que es una de las pocas discusiones religiosas que encontramos, que no se trata de cuál precepto, sino es una discusión sobre qué mandamiento está por sobre qué mandamiento, sino cuál es la verdadera religión. Es una conversación única, en la cual le parte con esta y dice, no, dice, viene algo ahora, dice, viene una nueva manera de adorar, una manera plena. En el Antiguo Testamento todo estaba centrado en Jerusalén, en el pueblo de las promesas. Pero ahora el Padre será adorado en espíritu y en verdad. Ni en Jerusalén, que pronto sería destruida, ni en Garizim, que pronto desaparecería, ¿sí? Sino que sería adorado en espíritu y en verdad. Esta expresión, venida de los idiomas semíticos, de los idiomas de aquella zona que utilizan una expresión instrumental, pero con la palabra en, ¿sí? Uno normalmente dice con, cuando va a usar algo, con. Sin embargo, esta expresión en fue adoptada por la Iglesia, fue adoptada a través del Evangelio por la Iglesia. Entonces nosotros no decimos yo rezo con el Espíritu Santo, ¿sí? sino en el Espíritu Santo. Ahora cuando dice en la verdad, ¿quién es este que dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida? Rezar al Padre es orar en el Hijo, en el Espíritu Santo. Es decir, cuando lo que tiene para darnos Dios no es un agregado, digamos así, una habilitación, no es una app para hablar con Dios, no es un detalle, un agregado, sino que es una realidad que me instala en algo totalmente distinto. Lo que le está diciendo ella, dice, ¿dónde está el Mesías? Es el que está hablando contigo. Jesús no hace en todo el Evangelio una revelación tan descollante, tan directa a esta persona, en la cual ve una hija de Israel. A pesar del camino equivocado, sin embargo, ve esta pertenencia que hace como con cualquier otro judío. De alguna manera Jesús a la vez le muestra a la samaritana que está equivocada en ser samaritana. Es una manera incorrecta, incompleta, desviada del culto a Dios, pero aún así le habla de que Dios es Padre tanto del uno como del otro. Y es ella invitada a orar y recibe la predicación como si fuera parte del pueblo judío. Es decir, en esta persona y en esa comunidad no solo hace eso, sino que se queda predicando unos días. Y todos dicen al final, ya no creemos por las palabras que has dicho, sino por lo que hemos visto y oído nosotros mismos. Se quedó en esta comunidad. Y aquí vemos al Señor dando un paso muy importante que también nos va a ayudar en nuestra vida. Nosotros sabemos que la iglesia ha sido fundada sobre los 12 apóstoles por el mismo Jesús. Sabemos que la estableció como una comunidad visible y organizada en la tierra, la cual brota de que ha enviado el Espíritu Santo, que lo envió en Pentecostés,
Y hasta el día de hoy nosotros somos parte de ese pueblo que llamamos de la Nueva Alianza, que es una continuación del pueblo de la Antigua Alianza. Por eso tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es cosa de herejes quedarse con el Nuevo solo, sino de que el Nuevo Testamento brota de una realidad que es el tiempo de las promesas, hasta que llegó Jesús. No salimos de la nada, sino que Dios nos ha creado, nos ha puesto en la iglesia, dentro de la iglesia. Y es dentro de la iglesia que ingresamos por el bautismo, en la cual oramos en espíritu y en verdad, porque recibimos el Espíritu Santo en el bautismo, como hijos de Dios. Ahora, en nuestro mundo tenemos que, es el mundo de la opinión, digamos así, de la diversidad a veces desgajada de la veracidad. Y nos encontramos con muchas personas que dicen, mi iglesia es la verdadera, no, la mía es así, no, porque esto, por aquello. Y nosotros, los católicos, que hemos recibido la fe ortodoxa, es decir, la fe verdadera, la fe completa, la fe que manifiesta a Dios completamente, muchas veces nos quedamos perplejos porque vemos que personas que se aferran al nombre de Cristo, que buscan practicar lo que ellos creen que es la iglesia en su verdadera expresión, ¿sí? Nosotros los católicos sabemos que están en el error. No es la verdadera iglesia a la que pertenecen, no están cimentados sobre los apóstoles, sino sobre humanos que hablaron en nombre propio. Entonces, por ejemplo, en nuestros países nos tropezamos sobre todo con los protestantes de distintas denominaciones y otras cosas más, que cada cual dice haber salido del mismo costado de Dios y sin embargo son grupos creados hace 100 años, 50 años, 200, 150, cuando sabemos que la iglesia viene desde el mismo origen, ¿sí? Nuestra identidad está dada por lo que hemos recibido, nosotros no lo hemos creado. Y esa identidad que va pasando se llama tradición, que no es algo antiguo, sino algo genuino, como cuando uno va a buscar el documento, ¿sí? El documento va al acta de nacimiento y todo, y me va a explicar un montón de cosas de dónde vienen. Y esas cosas que me explica no pasan, no dejan de ser verdaderas porque pasa el tiempo, sino que son lo que nos dice: uno es hijo de tal y nieto de tal, vino en tal lado, nació en tal lugar, en tal día. Todas estas cosas, verdad, que encontramos en el seno de la iglesia. Así la vamos encontrando. Sin embargo, también es muy importante que no nos quedemos con el hecho de que hemos recibido la fe completa, porque eso no significa que nosotros la vivamos plenamente. Es un camino, la fe es una propuesta, la fe es un llamado, la fe es un proceso, es una realidad sobrenatural, es la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a lo largo del tiempo dentro de nuestra vida. Y eso nos va llevando por un derrotero, un camino, un sendero en el cual hemos de aprender a caminar. Y a veces nos vamos a encontrar con, podemos decir, cosas precarias, ¿sí? Basadas en impresiones personales, o que se tiene una fe recortada por el gurú o el pastor o el quien fuera de turno, cosas que se escuchan y se repiten, y mucha gente sigue ese tipo de cosas porque, como son cosas brotadas de la carne, son más fáciles de recibir, porque la fe hay que recibirla por un impulso de la gracia de Dios. En cambio, cualquier paparrochada la podemos, en una tarde nos la aprendemos y la repetimos como un loro. Pero esto nos tiene que también mostrar que Dios a veces hace brotar flores donde los hombres no han sembrado la fe. Y que muchas veces una persona que recibe un evangelio recortado y así nomás, tiene mucho más arraigo en Jesús que nosotros que hemos recibido la fe completa. Por eso es fundamental darnos cuenta que el Señor es el que escribe, no nosotros.
Nosotros nos decimos, bueno, todo es lo mismo. No es así. El mismo Jesús se lo marca, es en Jerusalén. De Jerusalén viene el Salvador. Podemos traducir, la salvación sale de los judíos. Y está hablando él. Es el Salvador. De ahí viene la salvación. No es nuestra idea, nuestro acuerdo, el que hace brotar a la iglesia. Somos hijos de ella, en el mejor de los casos. Somos hijos de Dios. No nos podemos poner por encima de ella. Pero sí es un llamado del Señor para adorar en espíritu y en verdad, para crecer en el amor a Dios, para dejar que esa fe nos alimente, que esa fuerza, esa gracia que Dios tiene para darnos, ese reino está presente entre nosotros. Que además de estar presente entre nosotros, esté también presente dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, cada día más. No es un deseo voluntarista, es la inspiración del Espíritu Santo siempre a más unión, a más amor, que solamente Dios nos puede dar. Por eso, queridos hermanos, la Pascua se trata del gozo, se trata de la fe que podemos tener cuando pedimos a Dios una gracia, se trata del apego al camino que hemos tomado, a no tomarnos la fe a la ligera. Se trata del amor con el cual esperamos ser revestidos por Dios de una condición superior. Son muchas las cosas que van formando esta vida que hacemos con Dios, que Dios surce, que Dios hace, que Dios teje con cada uno de nosotros. Que la Santísima Madre de Dios, aquella toda hecha por Dios, que dejó que el Señor modele su corazón y toda su vida, nos ampare en el camino hacia su Hijo. Amén.